Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Continuamos con el curso de farmacología para enfermería. Vamos avanzando de a poquito. Habíamos tenido un parate en una clase del mes, lo que nos redujo las clases, que eran 4 por mes, a 3 de la unidad 4. Así que esta sería la número 2 de la unidad 4. La semana que viene nos encontraríamos con la 3 de la unidad 4, que sería la última ya. Y pasamos a el módulo 5. Ya el módulo 5 ya sería la recta final con 4 clases finales. Espero que todo este curso haya sido lo más completo posible. Me he pasado un poco, sí me he dado cuenta con el tema de las diapositivas, que hemos avanzado un montón, hacía un montón de diapositivas. Así que ahora sí limité el número de cantidad. Les queda todo el resto del texto de cada módulo para poder leerlo ustedes a posterior, ¿sí? El tema de los exámenes, bueno, eso no. Después voy a tratar de rever los que me están faltando para en una segunda etapa, no, próximamente, de última mañana domingo me voy a estar fijando eso y tratar de hacer los exámenes que estaban pendientes para que ustedes los puedan ir resolviendo. Sabemos que no son exámenes obligatorios, son más bien para afianzar conocimientos y, como yo siempre digo, oportunidades de aprendizaje. Así que la idea sería que esos exámenes parciales los vayan realizando como un método de estudio, ¿sí? Y si mal no recuerdo, pueden realizarlo las veces que sea necesario, una y otra vez, hasta que obtengan la nota deseada o puedan fijar los conceptos de mejor manera, ¿sí? Yo sé que Mavi no está en el grupo porque está como invitada, y acá formalmente sí la voy a invitar para que participe. Le voy a pasar el Classroom donde va a poder hacer los exámenes y participar más activamente en el grupo. Creo que ya se lo había prometido hace mucho tiempo, pero bueno, entre una cosa y otra la verdad que se me fue pasando ese detalle, pido disculpas. Porque es una persona que ha estado siempre viniendo, siempre participando, así que mínimamente tengo que tener esa atención porque bien se lo merece, ¿sí? Así que bueno, ahí arrancamos. Voy a sacar mi cámara por la vergüenza. Y arrancamos. Bueno, fármacos para las infecciones fúngicas, protozarias y helmínticas. Si mal no recuerdo, esto igual después lo voy a rever, pero bueno, la parte del mínticas lo saqué porque no llegábamos en cuanto a contenido. Así que, en cuanto a contenido, no, en cuanto a que eran muchas presentaciones y ya dije, bueno, basta, hasta acá llegamos. Las que más nos interesan son las fúngicas, que son las que vemos mucho en nuestra tarea diaria como enfermeros o como personal de salud. Ahora vamos a ir viendo algunas cuestiones siempre como introductorias y después nos vamos a ir metiendo propiamente en los fármacos. Bien, terapias antimicrobianas. Los hongos, protozoos y parásitos pluricelulares presentan una complejidad estructural y funcional superior a las bacterias, ¿sí? Ya tienen otra complejidad todo lo que son los hongos, ¿no? Esta diferencia se traduce en la ineficacia de la mayoría de los fármacos antibacterianos. Justamente los fármacos antibacterianos mayormente son antibióticos, ¿no? No van a hacer efecto específicamente en hongos, protozoos, ¿no? Y parásitos pluricelulares. ¿Por qué parásitos pluricelulares? ¿No? Porque están dentro de las células, se meten en el interior de las células, ¿no? Un parásito, que es un ser, ¿no?, vivo que depende de otro ser para poder subsistir, para poder procrearse, desarrollarse, reproducirse, ¿sí? En este caso estamos hablando de parásitos que podrían llegar a infectar el cuerpo, ¿no? Esta diferencia ya lo habíamos dicho, ¿no? A pesar de la limitada gama de fármacos disponibles para tratar las infecciones causadas por estos agentes, los existentes suelen mostrar una alta eficacia. Características de los hongos. Los hongos son organismos uni o pluricelulares, es decir, que contienen muchas células o solo una célula, cuyo principal papel en el planeta es descomponer las plantas y animales muertos, devolviendo sus elementos al suelo para ser reciclados. Aunque existen 100.000 a 200.000 especies en el suelo,
el aire y el agua, poco más de 300 se asocian a enfermedades en los humanos. Es decir, que a pesar de haber una gran gama de hongos, no todos afectan la salud de las personas. Unas pocas especies de hongos crecen en la piel y en superficies mucosas como parte de la flora normal del huésped. Las levaduras, que incluyen el frecuente patógeno Candida albicans, son hongos unicelulares. Infecciones fúngicas, vías de transmisión y sitio de infección. La exposición a hongos patógenos ocurre al manipular tierra contaminada o inhalar esporas. Esto causa infecciones en la piel, incluyendo pelo, uñas, el tracto respiratorio inclusive. Los pulmones son la vía de entrada para que los hongos invasores infecten órganos internos. Al inspirar, ¿no?, entran los hongos, llegan a los pulmones y estos pueden afectar internamente el cuerpo. Creo que me pasé un poquito. Ahí está. El sistema inmune y las infecciones fúngicas. El cuerpo humano resiste bien las infecciones fúngicas. Las personas sanas rara vez sufren enfermedades graves. O sea, personas que están inmunocomprometidas, como pacientes con HIV, pueden sufrir estas infecciones de forma agresiva, incluso causando la muerte, dependiendo del estado inmunitario que posea la persona. Creo que se me pasan de a dos. A ver, esperen. Bien. Clasificación de la micosis. Las micosis o enfermedades fúngicas se clasifican de manera sencilla en superficiales y sistémicas, ¿no? Superficiales son las que podemos tener en la piel, ¿sí? Las uñas, la mucosa oral o vaginal, y la micosis sistémica, que son las que afectan a órganos internos. Pueden ser los pulmones, el cerebro y otros órganos digestivos. Tengamos en cuenta que estas últimas, las micosis sistémicas, tienen más que ver con pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Un huésped inmunodeprimido. Me salió la tos que no quería que me salga, perdón. Bueno, mecanismos de acción de los fármacos antifúngicos. Una diferencia importante entre las células fúngicas y las humanas es el esteroide presente en sus membranas plasmáticas. Mientras que el colesterol es esencial para las membranas celulares animales, en los hongos está presente el ergosterol, ¿sí? Esta diferencia permite a los agentes antifúngicos, como la anfotericina B, ser selectivos para la membrana plasmática fúngica. Este es el primer fármaco que nombramos, ¿no?, que es fármaco típico para las infecciones fúngicas. La anfotericina B, muy utilizada en el ámbito sanitario. La clase más grande de antifúngicos, los azoles, inhiben la síntesis de ergosterol, ¿sí?, haciendo que la membrana plasmática se convierta en porosa y agujereada. De esta forma puede ingresar los azoles y destruir el hongo desde su interior, pero atravesando la membrana plasmática. Bien, fármacos para las infecciones fúngicas sistémicas. La enfermedad fúngica sistema o invasiva puede requerir farmacoterapia intensiva durante periodos largos de tiempo. La anfotericina B y el fluconazol son los fármacos de elección. Fluconazol también muy utilizado en el ámbito sanitario. No sé si lo han sentido nombrar, pero está presente y se usa bastante. Pero bueno, la anfotericina B ya es como de mayor línea. El crecimiento de las infecciones fúngicas. Dado que las defensas inmunitarias humanas proporcionan una barrera formidable para los hongos, son raras las infecciones fúngicas, es raro, salvo, bueno, como habíamos dicho anteriormente, en sistemas inmunitarios deprimidos o deficitarios. Cada vez que toco este botoncito se me pasa uno. Rol de enfermería, importante. El profesional de enfermería tiene un papel primordial, ¿no?, en la administración también de los fármacos, ¿sí?, y la educación del paciente respecto del horario que puede llegar a tomarlo, la administración, la vía, el control. Hablando de lo que es la internación, estaríamos hablando de fármacos que se deben administrar por vía
endovenosa. Disculpen que voy a silenciar el celular. Ahí está. Antes de iniciar el tratamiento se debe obtener una anamnesis completa, ¿sí? Los antifúngicos sistémicos están contraindicados, esto es importante, en pacientes con hipersensibilidad conocida a estos medicamentos y deben usarse con precaución en pacientes con insuficiencia renal, supresión grave de la médula ósea o embarazo. Y se recomienda realizar un cultivo y antibiograma antes de iniciar la terapia. Fármaco prototípico, el fármaco elegido, anfotericina B, que es un antifúngico sistémico. ¿Hasta acá vamos bien? Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Ahí en el mensaje interno de la plataforma. Yo los voy viendo y bueno, vamos hablando. Acciones y usos. La anfotericina B es un fármaco de amplio espectro contra hongos patógenos. Bien, su mecanismo de acción implica la unión al ergosterol. ¿Se acuerdan era la proteína que se encontraba en la membrana plasmática en la membrana, del hongo, ¿sí? De esa forma se causa una ruptura de esta capa, permitiendo poder destruir, ¿no? La célula fúngica. Administrada por vía intravenosa, no se absorbe por vía oral, eso da a tener en cuenta, la anfotericina B, ¿no? También existen formulaciones tópicas también. El tratamiento puede prolongarse varios meses y la resistencia es infrecuente. O sea, la resistencia del hongo a la anfotericina B es infrecuente, hoy por hoy. No estaría pasando lo mismo con los antibióticos. Ahora no recuerdo si habíamos visto esa... Sí, lo habíamos visto, ahí me estoy acordando. Que hablamos un poco de la resistencia de los microorganismos, ¿sí? A los antibióticos. Bien, precauciones de administración. Perfunda lentamente, dado que puede aparecer un colapso cardiovascular cuando se perfunde la medicación demasiado rápido. O sea, se debe administrar de forma lenta. Administre la premedicación para ayudar a reducir la posibilidad de reacciones debidas a la perfusión. Esta medicación produce efectos adversos durante su administración, por lo tanto hay que administrarle medicación previa para que no ocurran estos efectos adversos. Bien, retira el fármaco si el boom, bueno, esto tiene que ver con la presencia del mismo, ¿sí? Dentro de la sangre, cómo se ocupa el organismo de excretarlo a través de la orina. Si este valor es superior a 40 miligramos decilitros o la creatinina sérica sube por encima de 3 miligramos decilitros, ahí habría que rever la administración del fármaco, modificando la dosis muchas veces, ¿sí? O incluso suspendiéndolo en el caso de que sea una situación muy compleja para el paciente, ¿sí? Esto tiene que ver con la cantidad de fármaco que el riñón, que es el órgano que se encarga de limpiar la sangre, ¿no? Puede llegar a excretar. Si la creatinina, ¿no? Está presente en una cantidad muy elevada, significa que el riñón no está funcionando adecuadamente. Y es categoría B en el embarazo. Farmacocinética. Duración del efecto, 20 horas. El inicio de acción, 1 a 2 horas. Pico de acción, 1 a 2 horas. Y la vida media, 24 a 48 horas. Creo que nunca expliqué esto de vida media. Pero bueno, básicamente, semivida dice ahí, porque lo dice en el texto, yo lo puse así, pero es vida media. Acá siempre decimos vida media en Argentina. Es la cantidad de tiempo que el medicamento deja de tener o sea, llega a tener el 50% de su efecto dentro del organismo. Bien, cualquier cosa, estoy ahí pendiente de ustedes, ¿eh? Efectos adversos. La anfotericina B puede producir efectos secundarios graves. Bueno, muchos pacientes desarrollan fiebre, escalofríos, vómitos, cefalea. Bien, la aparición de flebitis es común durante el tratamiento intravenoso. Se observa cierto grado de nefrotoxicidad en la mayoría de los pacientes, es decir, que afecta a los riñones.
Por eso, si ya tiene un problema renal sobreagregado y le administramos la anfotericina B, podemos complejizar esa situación. Eso por un lado. Por el otro lado, si ya está recibiendo anfotericina B un paciente que no tiene problema renal, y encontramos esto que habíamos hablado hace un rato, de la creatinina, de la urea, que estaban elevadas, el boom también del medicamento, ¿qué significa eso? Que se está produciendo una falla a nivel renal, por eso hay que retirar el fármaco. Y bueno, ahí ya después se reevaluará y se verá cómo continúa el tratamiento. Bien, con frecuencia aparece desequilibrio hidroelectrolítico también, y son posibles la parada cardíaca, la hipotensión y las arritmias. Contraindicaciones. La única contraindicación es la hipersensibilidad al fármaco. Cuando se usa la anfotericina B en pacientes con una nefropatía grave, debe hacerse con cautela, es lo que habíamos dicho anteriormente. Bien, interacciones. La anfotericina B puede interaccionar con muchos fármacos. No se recomienda el tratamiento simultáneo con fármacos que reducen la función renal, porque la anfotericina B puede producir alteración a nivel renal. Si encima le está recibiendo otro fármaco, como los aminoglucósidos, la vancomicina o el carboplatino, que pueden producir alteración a nivel renal, se va a complejizar por efectos sinérgicos, ¿sí? Pero un efecto no deseado. El uso de corticosteroides, relajantes musculares y tiazol puede potenciar la hipopotasemia, junto con este fármaco, ¿no? Con la anfotericina B. Por eso también hay que rever los valores de potasio, ¿sí? Acuérdense, es de 3,5 a 4,5 mil equivalentes por litro el potasio sérico, es decir, el potasio en sangre. Bueno, ahora pasamos a los azoles, que es otro tipo de antifúngico, que es de espectro y aplicaciones clínicas, ¿no? Vamos a hablar de eso. Los azoles constituyen la clase más extensa y versátil de antifúngicos, con amplio espectro para tratar infecciones fúngicas sistémicas y superficiales. Y ahí aparecen algunos, son los más conocidos: fluconazol, itraconazol, ketoconazol y variconazol, ¿sí? Son bastante conocidos. El más conocido que yo tengo como más conocido para mí, que siempre está ahí presente, el fluconazol, el itraconazol, el ketoconazol. El bórico, sí, también, en realidad los cuatro. Pero bueno, el fluconazol es como que se lleva ahí, es la frutillita del postre en el sentido que siempre está. Se utilizan tanto para infecciones sistémicas como para tópicas. Otros azoles se reservan para infecciones superficiales. El ketoconazol es solo oral y con mayor hepatotoxicidad, es decir, es tóxico para el hígado. Está siendo reemplazado por el itraconazol, que es menos hepatotóxico. Y bueno, el fármaco prototípico elegido es el fluconazol, ¿sí? Acciones y usos. Bueno, vamos a hablar de todas estas cuestiones que siempre vamos nombrando, ¿no? Acciones y usos, precauciones, farmacocinética, efectos adversos. Acciones y uso. Como otros azoles, el fluconazol actúa interfiriendo con la síntesis de ergosterol, ¿sí? El fluconazol, no obstante, ofrece varias ventajas sobre otros antifúngicos sistémicos. Se absorbe de forma más rápida. A diferencia del itraconazol y el ketoconazol, el fluconazol es capaz de penetrar a través de la mayoría de las membranas para alcanzar el foco de infección, incluso en el sistema nervioso central, hueso, ojo y aparatos urinario y respiratorio. Una desventaja importante del fármaco es su espectro de actividad relativamente reducido, es decir, que no tiene una actividad muy duradera. Aunque es eficaz frente a Candida albicans, puede no serlo frente a especies distintas de Candida albicans. Precauciones a la administración: no mezcle fluconazol intravenoso con otros fármacos, tiene que ir en una vía única, y ver que no se junte en otra parte del circuito del circuito de conexiones, ¿sí? Y es categoría C en el embarazo. Farmacocinética. Inicio de acción es desconocido. El pico de acción 2 horas, la vida media 3 a 6 horas
y la duración del efecto también es desconocida. Efectos adversos. El fluconazol produce escasos efectos secundarios graves. Con altas dosis aparecen náuseas, vómitos y diarrea. Dado que la mayoría del fármaco se excreta por los riñones, debería usarse con prudencia en aquellos que tengan problemas renales preexistentes. Y bueno, también la hepatotoxicidad en este fármaco es rara. Contraindicaciones. Está contraindicado en pacientes con hipersensibilidad al fármaco y la administración conjunta con cisaprida está contraindicada. Interacciones. El uso del fluconazol con warfarina puede producir mayor riesgo de sangrado, ¿sí? O sea, se juntan y producen mayor riesgo de sangrado. Puede observarse una reacción de hipoglucemia con las sulfanilureas orales. Los niveles de fluconazol pueden reducirse con el uso de concomitante de rifampicina y cimetidina. Los efectos del fentanilo pueden prolongarse con la administración conjunta de fluconazol. Fentanilo no es un sedante. Igual creo que lo vimos cuando vimos el tema ese, cuando correspondía según la unidad. Infecciones fúngicas superficiales. Las infecciones fúngicas superficiales del pelo, cuero cabelludo, uñas y membranas mucosas de la boca y la vagina raramente constituyen una urgencia médica. Las infecciones de las uñas, de la piel, por ejemplo, pueden cursar durante meses o incluso años. Bueno, antes de que un paciente vaya a la consulta. Vamos a ir con otra cosa. Fármacos relacionados para la micosis superficial. Bueno, acá tenemos unos cuantos. Esto después lo pueden ver, no le vamos a prestar mucha atención porque lo superficial, todo lo que es infección de micosis superficial, en realidad se resuelve más bien de vía domiciliaria, ¿sí? A nosotros lo que más nos interesa son los fármacos dentro de la institución sanitaria. Después igual lo pueden leer también. Fármaco prototípico, nistatina, antifúngico superficial. De todos modos vamos a hablar de un fármaco prototípico que es la nistatina. Es muy utilizada y la habrán visto muchas veces en jarabe. Acciones y usos. La nistatina se une a los esteroles en la membrana celular fúngica, ocasionando una pérdida por goteo de los contenidos intracelulares a medida que la membrana se debilita. La nistatina, se debilita la membrana y el contenido de adentro de la célula fúngica se va como retirando, se va destruyendo poco a poco, ¿no? La nistatina está disponible en una variedad más amplia de formulaciones, incluida la crema, el ungüento, los polvos, las tabletas y las pastillas. Es demasiado tóxica para inyección y se usa tópicamente, puede ser vaginal, piel, boca, contra infecciones por cándida. Oralmente trata la candidiasis intestinal, ya que no se absorbe. Se usa bastante también en buches, ¿sí? Es la presentación que yo más bien conozco de mi práctica habitual. Precauciones de administración. Aplíquela con un hisopo en el área afectada en lactantes y niños, ya que el enjuague es difícil o imposible. Para la candidiasis oral, el fármaco debería enjuagarse en la boca durante al menos 2 minutos. Es categoría C del embarazo. Farmacocinética, inicio de acciones desconocido, el pico de acción desconocido, vida media desconocida, la duración del efecto 6 a 12 horas. Efectos adversos, vía tópica, poco frecuente, ¿no? Puede haber una irritación de la piel, dermatitis, contacto relacionado con conservantes de alguna forma. Más que nada los conservantes de la formulación son los que pueden llegar a producir algún efecto, ¿sí? Vía oral puede producir diarrea, náuseas y vómitos. Bueno, fármacos seleccionados para las infecciones protozoarias distintas al paludismo. Y acá voy a rescatar uno, principalmente, que es el metronidazol. Este lo deben haber escuchado en algún momento en su práctica habitual, ¿no? O por lo menos en algún momento lo habrán escuchado, pero bueno, o lo van a escuchar. Pero bueno, el metronidazol comparte una característica, si mal no recuerdo, bueno, a lo largo de lo que queda de clase,
lo vamos a tocar más detalladamente, pero básicamente es un fármaco utilizado para infecciones protozoarias, como dice ahí, y también es un antibiótico. Antibiótico para otro tipo de microorganismos que no son hongos, ¿sí? Bacterias específicamente. Bueno, acá igual lo hablamos como parte del tratamiento para infecciones protozoarias. Metronidazol, vías de administración y dosis en el adulto, vía oral 250-700 miligramos, 3 veces al día, es decir, 8, 16 y 24 podría ser. Efectos adversos, mareo, cefalea, anorexia, dolor abdominal, sabor metálico y náuseas. También, bueno, puede aparecer convulsiones, neuropatía periférica, leucopenia transitoria. Y nombro más que nada ese que es el más conocido. Enfermedades protozoarias comunes, giardiasis, amebiasis, toxoplasmosis y malaria, que es el paludismo, ¿no? Acá una de las más conocidas, la toxoplasmosis, que siempre decimos, ay, el gato, no, bueno, ahí ya entra una cuestión de higiene, de pulcritud, de limpiar el arenero del gato, arenero no porque se usan piedras, pero bueno, me quedó la palabra esa, adecuadamente. Si podemos utilizar guantes, utilizamos guantes, y si no, nos tenemos que lavar las manos inmediatamente, ¿sí? Y ahí habla del gato, pobrecito, que siempre es como todo el mundo tiene mucho temor cuando la mujer embarazada en la casa, tenemos mucho temor a todo esto. Pero bueno, no, el temor se vence con conocimiento, con aprendizaje y bueno, y hacer las cosas bien como corresponde. Después, bueno, el paludismo también. Fármaco prototípico, el elegido fue el metronidazol, ¿no? Antiparasitario, amebicida. Bueno, vamos a hablar también de estos puntos que hablamos en todos. Acciones y usos. El metronidazol es el fármaco prototípico para la mayoría de las formas de amebiasis, siendo eficaz frente a los estadios intestinal y hepático de la enfermedad. El fármaco es único entre los fármacos antiprotozoarios en el sentido que también tiene actividad antibiótica, ¿se acuerdan que ya lo habíamos dicho al principio? Frente a bacterias anaerobias y por tanto se usa para tratar varias infecciones respiratorias, óseas, cutáneas y del sistema nervioso central. Precauciones de administración. La forma de liberación prolongada debe tragarse entera. Contraindicado durante el primer trimestre del embarazo, categoría B del embarazo. Esto de que el fármaco debe tragarse entero, la forma de liberación prolongada, es porque tiene una cubierta entérica que lo protege y hace que su absorción sea en otra zona del aparato digestivo, ¿sí? Y por eso no se tiene que morder. Si se muerde o se destruye o se tritura, no va a cumplir el efecto donde realmente lo debe cumplir. Y en cuanto a tiempo también, ¿no? La biodisponibilidad. Farmacocinética oral. Inicio de acción es rápido, pico de acción 1 a 3 horas, vida media 6 a 8 horas y la duración del efecto es desconocida. Efectos adversos. Los efectos secundarios más comunes del metronidazol son anorexia, las náuseas, la diarrea, mareo, cefalea. Puede aparecer sequedad de la boca y desagradable sabor metálico. Aunque los efectos secundarios son relativamente comunes, no son graves en realidad. Bien, contraindicaciones. Está contraindicado en pacientes con tricomoniasis durante el primer trimestre del embarazo y en aquellos con hipersensibilidad al fármaco. Puede producir depresión de la médula ósea, por eso está contraindicado en pacientes con discrasias sanguíneas, problemas sanguíneos, ¿sí? Interacciones. Interactúa con anticoagulantes orales para potenciar la hipoprotrombinemia, baja protombina, ¿sí? Con anticoagulante, entonces puede producir sangrado en el caso de su interacción. En combinación con el alcohol u otros medicamentos que pueden contener alcohol, el metronidazol puede provocar una reacción de disulfiram. En pacientes que toman litio también puede elevar sus concentraciones, produciendo alteraciones y intoxicación por litio. Muchas gracias. Hasta acá terminamos. Un segundito.
Todavía no estoy grabando todavía, así que... Y estoy viendo... Ah, acá está, la cámara. Bueno, espero que se haya entendido. Quizás hay muchos conceptos, muchas cuestiones. Yo no las mencioné, si bien las mencioné, no las nombro, no las especifico porque bueno, no hacen a lo que es la farmacología en sí. Lo que a mí más me interesa bien es el fármaco, porque bueno, no voy a hablar de qué es el paludismo y un montón de cuestiones. Están brevemente explicadas en los PowerPoint, pueden leerlo y después bueno, pueden obviamente investigar. Pero bueno, hasta acá la clase. Me río porque está mi gatita ahí. Miau, miau. Tiene hambre. Así que bueno, hasta acá la clase. No sé si queda alguna duda. Ahí veo que escribieron algo, parece en el chat, ¿puede ser? Ah, bárbaro. Gracias, profe. Bueno. Ah, no, por favor, por lo que había comentado seguro antes. No, por favor, de nada. Así que bueno, quedo a la espera de que lo que necesiten. Cualquier cosa me pueden escribir, si no por el celular, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo. Saludos. Buen fin de semana. Chao, Mavi. Nos vemos.